Muy buenas tardes. Otro jueves aquí con todas vosotras y todos vosotros en este encuentro de más lúcidos, esperando a Mariel. Conectando. 3, 2, 1. Hola Mariate, Buenas, Mariel, ¿qué tal? muy bien, aquí deseando compartir contigo otro O- jueves más. Otra semanita que estamos Sí, aquí en más hoy, lúcidas y hoy más lúcidos. sí. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues muy bien, la verdad es que muy Ujú. bien. Tuvimos aquí en Galicia, el lunes fue festivo, que es el Día de las Letras Gallegas, o sea que una semanita corta. Sí, Bien, bien. O sea, habéis tenido sí, ahí sí, un espacio para desconectar un poquillo sí, sí, dentro sí. de la vorágine del día a día. Ahí Genial. está, sí. ¿El tuyo con tal? Bueno, a tope también. Una semanita de, bueno, fin de terms, de trimestres y muchísimas cosas ahí, exámenes, pero bien, ahí vamos, disfrutando cada momento y deseando Muy que bien, llegara jueves para poder conectar de nuevo y compartir aquí con las personitas que nos están conectando. sí. Bienvenidas. Sí, Vemos aquí, bienvenidas a sí. María José, Alba. Hola. A ver, que todavía no controlo ya aquí, cómo se. A ver. Bueno, sé que hay gente porque veo un ojo con personas, pero todavía no puedo ver ahí. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy, que como habréis visto, a lo mejor si habéis visto el cartelito, vamos a hablar de qué, Mariel. Del perdón y de la Y culpa. grandes Qué temas, perdón, importantes, ¿eh? Qué importantes. perdón y culpa. Y para ti, ¿qué consideras que es el perdón? O vamos a El empezar por perdón, la culpa. Vamos a empezar por la culpa. ¿Qué te parece la culpa? como quieras, empezamos por donde quieras, Mariate. La culpa tiene esa connotación de sentir que de alguna forma desobedecemos las órdenes de nuestro clan familiar, que se nos Ujú, inculcaron de pequeños. Entonces, que en algún momento cuando nos sentimos culpables es que estamos haciendo algo en contra de lo que se nos dijo de pequeños, se nos inculcó que debíamos hacer. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, desde la parte más transpersonal también, ¿no? ¿Tú cómo lo ujú. defines, Mariate? La culpa. A mí la culpa me llega, sí que es cierto que a nivel transpersonal, ¿no? Veríamos lo que es el árbol, ¿no? Las cargas, el no ser Mm, como se nos exige o como se nos pide. Pero también a nivel de calle, el tema de la sí, culpa hoy en día, cómo estamos, la culpa es tuya, ¿no? En la actualidad, en la situación actual en la que vemos, ¿no? ¿De quién es sí, la culpa de que tengamos esta situación? La culpa es del del otro, gobierno, la culpa es del otro, la culpa siempre estamos, ¿no? sí, proyectándolo Enfocando fuera, fuera. ¿no? Efectivamente. Y el tema de la culpa yo creo que es algo, vamos, es un temazo como todos, pero realmente nos invita de nuevo, como vemos, la mirada transpersonal, a Mm, mirar dentro. Recordamos que somos terapeutas transpersonales las dos y que sí, realmente lo que aportamos en este espacio es esa visión, ¿no? De cómo enfocar la vida desde otra perspectiva, porque realmente lo que nos invita la vida es a practicar, a experimentar. Entonces, no sé si aquí alguien siente culpa en algún momento de su vida, es algo que, ¿no? Sentimos, ¿no? Que estamos ahí moviéndonos en ese sentimiento. Y yo creo realmente, ¿cómo que crees? sí, No, perdona. dime. No, que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, al final siempre estamos, en alguna situación siempre nos sentimos culpables. Se trata un poco también de lo que dices, de llevar esa mirada hacia el interior y de analizar el por qué, el para qué, ¿no? Eh, ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Si realmente, viéndolo desde fuera, si tú te disocias y ves la escena desde fuera, dices, pero si no es, no sé, no es para tanto, ¿no? Lo ves desde otra perspectiva. Ujú. ¿En qué situaciones crees tú o visualizas tú que la culpa en tu vida, ¿no? ¿En qué momentos, en qué situaciones crees que está más presente ese sentimiento de culpabilidad? Pues hacer algo que sientes que no es correcto, ¿no? Cuando Ujú. realmente lo observas en otras personas y dices tú, bueno, pues
pues igual no soy tan... O sea, se trata de liberar un poco ese juez interno, ¿no? Ese juicio que emitimos hacia nosotros mismos y hacia los demás también, ¿no? Y el sentir que algo que estamos haciendo de alguna forma no debería ser así. Y el no debería, sabes que, bueno, que va asociado a una creencia, ¿no? Tengo que comportarme de esta forma, no debería contestarle así a mi jefe. Va asociado a una creencia, es un poco esa desobediencia. Si lo he hecho y me siento culpable, de alguna forma estoy desobedeciendo esa creencia que tengo interna de que el comportamiento tiene que ser de una forma determinada. Y cuando me salgo de ahí, me siento culpable porque lo estoy haciendo mal. Interesante, ¿no? Es decir, lo vemos desde algo personal, ¿no? Como sentimos la culpa como algo nuestro, ¿no? Como un sentimiento. Ahí también me viene, ahora me brota, ¿no? El tema... Tú antes lo enfocaste hacia afuera y tienes esa proyección también, cuando al final en una situación, en el colegio, alguna situación es como, no fui yo, es como eludir la responsabilidad, ¿no? Yo, claro, mi aportación en este comentario era esa culpa que tengo yo de hacer las cosas de esta forma o de sentir que no lo hice bien, porque estoy llevando la contraria a una... Bueno, el enfoque es interesante ver tu enfoque, ver el mío, porque la perspectiva es diferente, pero está relacionada con lo mismo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Vemos cómo integramos, ¿no? También el tema de integración transpersonal, como es dentro es fuera. Entonces, poder ver que la culpa se puede observar desde puntos distintos de vista, ¿no? Sí. Entonces, desde cómo yo me siento o cómo yo transpolo esa culpa hacia afuera. Y me viene comentando esto que decías de la culpa, de ese sentimiento, cuando la culpa es algo que nos pesa, sobre los hombros, decía algo que llevo dentro, que yo me siento culpable. Me viene el tema de la religión. Nos han educado, ¿no? Sí. Sobre todo en la religión cristiana me ha venido ahora, ¿no? El tema de la culpa. Sois pecadores, me ¿no? culpa. Siempre, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, respetando las religiones, porque lógicamente, a ver, no es... pero sí que el hecho de tener una cultura cristiana, dentro, siempre lo que decíamos, ¿no? El estar educado dentro de una cultura, dentro de un clan, también diríamos la familia, pero además tenemos una cultura. Entonces, también esa idea que de pequeñitos, si estás educado en la educación, en este caso la cristiana, o no sé si en otras religiones también, pero no el hecho de decir, eso está mal, eso... Y tener como ese gran hermano ahí observándote todo el tiempo, como diciendo, vas a tener que pagar en el juicio final. Entonces, lo que te genera también esa inseguridad, ese sentimiento de decir, madre mía, qué mal, ¿no? El poder desecharnos de ese decir, a ver, ¿culpa de qué? ¿No? Es el pecado original, acabo de nacer y ya tengo culpa, por favor. Qué mal, ¿no? Entonces... Y fíjate que está muy relacionado esto que estás diciendo con el otro tema que íbamos a hablar, que es el perdón. También tiene, en esta sociedad tiene una connotación religiosa, porque se nos dice que debemos perdonar al otro, un poco el ofrecer la otra mejilla, ¿no? Y esa connotación religiosa al final ha hecho bastante daño al ser humano en general, ¿no? Porque al final no se trata de poner la otra mejilla, no se trata de que el perdón, claro, es que se te dice tienes que perdonar y luego reconciliarte. Y el perdón no significa reconciliación. Yo te perdono para liberarme a mí, no para volver a quedar contigo o tener esa amistad o esa relación de pareja. Entonces, tiene esa connotación, tanto la culpa como el perdón, esa connotación religiosa, ese marcaje religioso, que al final, si somos educados, hemos sido educados con unas normativas religiosas muy firmes y estrictas, imagínate qué mal ha hecho en la persona, ¿no? En el adulto. Teniendo que lidiar toda su vida con esas sensaciones de culpa, de tener que perdonar y aunque no me guste, tengo que seguir viendo a esa persona y no se trata de eso. Más que nada porque lo que buscamos, ¿no? Desde el punto transpersonal también, que es el sentirnos. Bueno, todos venimos aquí a ser felices realmente, ¿no? Es decir, venimos a experimentar la vida y a intentar vivirla de la mejor manera que podamos. Entonces, cuando tenemos esa dualidad de decir, vale, tengo la culpa, pero encima tengo que perdonar. Entonces, ¿cómo puedo gestionar eso, no? Y el hecho ahí justamente está ahí, ¿no? Es decir, el perdón no tiene por qué conllevar el mantener esa relación, como decías, ¿no? Es decir, en este caso, vale, yo te perdono, pero eso no quiere decir que tenga que poner la otra mejilla. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Decir, bueno, es una liberación el perdón, como has dicho, ¿no? Es una carga de decir, yo vivo toda la vida con la culpa, yo lo veo como la culpa como Atlas, ¿no? No sé si es la escultura de Atlas que lleva el mundo encima, ¿no? En los hombros, la culpa, en los hombros, toda la culpa es mía, toda la culpa es mía, ¿vale? La culpa es tuya. ¿Eso en qué te ayuda?
Es decir, hasta qué punto el sentirte culpable te puede ayudar. Es decir, si te sientes culpable es porque has hecho alguna cosa, ¿no? Normalmente, como decías tú, ¿no? Sí. Me salgo de lo que es estrictamente correcto o lo que se esperaba. Entonces, realmente, cuando sales de ese espacio en el que no estás aceptado, yo creo que es muy importante también otra palabra que has dicho, que es la responsabilidad. Es decir, yo siento que esto para mí, salgo de aquí, perfecto, y tiene que acatar las consecuencias. Es verlo con perspectiva, es verlo con otra perspectiva. Es decir, si yo hago algo que yo tenía interiorizado, que tenía que hacerlo de una forma determinada y la hago de otra forma, es salirse de ese contexto. Por eso los ejercicios estos de meditación donde te disocias son interesantes, porque ves la situación y la ves con otra perspectiva. Y es como de cuestionarte que esa creencia que tenías tú de que las cosas tienen que ser de esa determinada manera, no es una creencia. Es cuestionarte que eso es una creencia y no es que lo estés haciendo mal. Al final, lo que dijiste tú antes, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, venimos a esta vida para ser felices y evitar el dolor y el sufrimiento. El hecho de que cada uno lo lleve a cabo con actitudes o con gestos que el otro no comparte, no quiere decir que esté ni peor, o sea, al final es la estrategia que elige cada uno de ser feliz y de evitar el sufrimiento, ¿no? Aunque tú no compartas la forma en que yo tengo de buscar la felicidad. Tú puedes no compartirla, pero es mi forma, es la forma que sé hacerlo, ¿entiendes? Entonces, cuestionándotelo desde fuera, lo ves con perspectiva. Igual que el perdón. El perdón implica una elevación de ese estado de resentimiento y de dolor y ver las cosas y ver que el otro ser humano pues es igual que tú, con sus virtudes, con sus defectos, y es ser capaz de verlo con una mirada de compasión, de comprensión. Y eso, lo que decía antes, que al final se equivocó o se equivoca, pero porque es la forma que sabe hacer las cosas y tú no compartes esa forma que tiene de hacerlo. Es importante, ¿no? Y es importante también porque, bueno, el perdón, lo que hablábamos, ¿no? Te libera a uno mismo. Es como libera esa carga de resentimiento, esa carga emocional que viene del pasado, ¿no? El juicio te ata, el perdón te libera. Totalmente. Realmente el perdón es de forma egoísta, nos han hecho pensar, ¿no? El perdonar. También la religión, Perdono sí. porque también es el perdón, pero realmente el perdón te libera, ¿por qué? Porque no es solamente decir te perdono, vale, pero si te perdono y me perdono. Es decir, me perdono ¿por qué? Por lo que he podido hacer mal, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque es la única forma en que vas a encontrar la paz. Y decir, bueno, he hecho lo que he hecho, acá todas las consecuencias, Sí. y soy responsable con lo que he hecho y ha sido mi decisión, o he hecho esta actitud. Es decir, ser coherentes, ¿no? Y consecuentes con lo que hay. Es muy importante esto que acabas de decir, sí, me perdono, es muy importante eso que acabas de decir. Porque vale, podemos perdonar a los demás porque dices, Sí. perdona a los demás, pero realmente es de forma egoísta, si que quieres verlo así porque se nos piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque perdonándote a ti, viendo qué tal, yo me libero, es decir, no me quedo enganchado en ese rum rum de decir, Sí. es que fíjate tú, la culpa es tuya, la culpa Exacto. es tuya, la culpa es tuya. No, la culpa es tuya no. ¿Vale? Si no queremos, volvemos a lo mismo. En la otra sesión también hablamos, ¿no? De cuando yo te señalo, ¿no? La culpa es tuya, date cuenta que la culpa es tuya, hay 3 dedos señalándote a ti. Sí. Entonces, Sí. la culpa, yo más que culpa, en este caso, cuando pasamos ese paso ya, yo creo que la vida tenemos como decíamos, ¿no? Tenemos como 3 fases del ser humano que hablamos también. Tenemos el niño, tenemos el adulto y diríamos, tenemos el sabio, el padre, ¿no? Podríamos decir. Entonces, cuando estamos en el niño, ¿estamos en qué? En la pataleta. Somos lo mismo, pero ¿en qué actitud? ¿Dónde nos ponemos? ¿Nos posicionamos en qué? ¿En qué? La culpa es suya. En el cole, ¿no? Lo vemos muchas veces. La ¿no? exigencia. Es que es su culpa. Sí. La exigencia. Entonces, el hecho de decir, la culpa es tuya, ahí no estamos viendo realmente la situación. Cuando tú eres capaz de ver que tú has actuado como has actuado y tendrás también la implicación dentro de esa situación, ¿no? Pero el siguiente paso, el pasar ese paso más maduro de decir, no, es la responsabilidad. Ahí cambiamos el lenguaje. El lenguaje Sí. me encanta porque es que es todo. Es decir, tus límites son el lenguaje, los límites de tu lenguaje, ¿no? Entonces, de pasar de la culpa a la responsabilidad, ya nos hemos movido de esa actitud de la culpa es tuya, de decir, no, ahí está. ¿La responsabilidad de quién es? Yo soy responsable de mis actos. Entonces ya pasamos de una actitud de es su culpa, no, yo soy responsable de que dentro de esta situación ha ocurrido esto, yo tengo mi parte de responsabilidad, ¿por qué? Porque he actuado así y esto lleva unas consecuencias, ¿no?
Pero ya no es un hecho de decir, te tiro trastos en la cabeza uno y otro, sino depende, como más adultos, decir, no, esto es lo que hay, acato la responsabilidad y a partir de ahí perdono. Entonces sería un proceso como, vamos, de paso a paso que requiere sus tiempos también, ¿no? El hecho de decir, pues yo es que no puedo perdonar jamás. Y no se nos encona, ¿no? Ahí el odio, la culpa, Sí, todo eso son bolsas de dolor que se nos van quedando y nos van pesando sobre los hombros y en el corazón. sí. Realmente es, si buscamos la paz, o te liberas y pinchas el globo y que explote, y sanarlo, o realmente es que nos acompaña toda la vida. Y yo creo que la vida es muy corta para estar todo el día enconado ahí y aferrado, ¿no? Entonces Sí, sí, sí. simplemente Fíjate no, que la es fácil. palabra, perdón, No, tranquila, tranquila. no, Dime. digo que la palabra culpa, a medida que estás en este proceso de crecimiento personal y bueno, tomando conciencia, llega un momento que cada vez que la pronuncias te chirría. A mí me chirría, igual que como en PNL también, que habla mucho de la, pues eso, la programación neurolingüística, cuidado con lo que hablas porque al final vas atrayendo a tu realidad lo que vas comentando, ¿no? Entonces, sí, al final yo creo que es ya un hábito. Yo ya no digo culpa, digo responsabilidad, porque al final la culpa nos posiciona en ese lugar de víctimas, de pobrecita de mí, soy una víctima. Y si cambias la palabra culpa por responsabilidad, como dices tú, es de no, está en mis manos y lo que yo haga tiene sus consecuencias, pero está en mis manos cambiar esas consecuencias, cambiando lo que yo haga. Efectivamente. Yo creo que es un paso enorme el hecho de darnos cuenta de que ya con el lenguaje, el hecho de cómo nos comunicamos a nosotros mismos, cómo nos... Yo me acuerdo, mucho me chirriaba, ¿no? En el tema de la religión, soy culpable. Y yo decía, ¿pero yo culpa de qué? No, tenías que darte, ¿yo por Sí. qué soy culpable, no? Es decir, si no he hecho nada, ¿no? Y vivir con Pues, esa carga me chirriaba claro. muchísimo y era una losa de decir, ¿pero por qué? ¿No? Entonces Porque el hecho vienes ya defectuoosa, vienes mala, ya vienes de fábrica, venimos de esa forma. Es como de lo que decías tú antes del pecado capital, ¿no? Al final acabas de nacer y ya tienes un pecado y dices tú, sí, pero por eso es que la religión, bueno, yo creo que va avanzando, ¿no? Sí, La totalmente. interpretación o un poco se van cambiando las cosas, ¿no? En cuanto a la religión, pero imagínate un niño pequeño que es súper vulnerable, que claro, realmente es como un ordenador, que de repente le necesitas meterle un sistema operativo a base de creencias de los padres, de los tutores, educadores, de la iglesia, y al final, en fin, si no somos conscientes de lo que le estamos inculcando a ese niño, puede tener algún problema o alguna limitación, ¿no? En su vida adulta. Claro, lo que decíamos, ¿no? Que el tema, por ejemplo, hablamos de la religión, ¿no? De lo que se nos educa, realmente tiene cosas muy buenas. Yo recuerdo que con qué te quedas de eso, realmente con el perdón, con el ayudar a los demás, con el querer, con el... Es decir, esos valores son realmente los que nos permiten conectar con nosotros y con el otro. Claro, pero Pero está mal entendido el perdón, porque el perdón de la religión, o yo lo tenía asociado así cuando yo lo estudié, el perdón es que tú tienes que perdonar y ya está, volver a hacer las paces o venga y poner, pues eso, la otra mejilla y vuelves como si no hubiera pasado nada. ¿No? Es ese concepto del perdón, venga, si yo te perdono, ya está, ya somos amigas de nuevo. Y no el concepto no es, o sea, entiendo lo que dices, pero el concepto es lo que cambia, ¿no? ¿No estás de acuerdo conmigo ahí? sí. Sí, sí, ahí perfectamente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque es eso, es decir, como decías, ¿no? En este momento ha habido un conflicto y, vale, yo te puedo perdonar, decir, ha pasado lo que ha pasado, me libero, te libero, pero la relación no va a seguir siendo la misma. Es decir, no puedes esperar, ¿no? Que la relación sea la misma, porque a lo mejor pues no me siento en posición por lo que ha sucedido, lo que sea, de retomar esa relación. Pero ya no vives con el enconamiento, ¿no? Con eso enconado, con ese decir, te liberas simplemente, pues cada uno sigue su camino y ya está. Oye, no tiene por qué continuar, ¿no? Las cosas a veces se terminan y ya está. ¿No? Pero es interesante, ¿no? El poder ver eso, es decir, poder, yo creo que replantear la mente crítica, ¿no? Que tanto el critical Sí. thinking, que tanto nos invita hoy en día a cuestionarnos las cosas realmente, en lugar de decir, ¿y esto por qué? ¿Para qué? ¿No? Porque de otra forma adoptamos ideas, creencias, patrones que vamos cogiendo porque es lo que tenemos a la mano y lo que más es más mainado, ¿no? Lo que tenemos más cerca, pero realmente a lo mejor eso no encaja con lo que nosotros sentimos en ese momento, ¿no? Entonces es como luchar contra la corriente y decir, esto me chirría, pero no puedo. Entonces yo creo que es súper interesante el poder abrir esa visión, ¿no? Y el poder Claro, buscar otras y formas. es interesante en ver que el que tú perdones a alguien no quiere decir que lo estés justificando, que le estés dando la razón.
dejar bien claro, porque también el concepto puede equivocarse por ahí, ¿no? De decir, no, si yo te perdono, ¿qué quiere decir que yo o te pido perdón, ¿no? Si yo te pido perdón, perdóname, Mariate, perdóname, de alguna forma se entrevé que yo estoy asumiendo la responsabilidad, la culpa, de alguna forma, la responsabilidad de la situación y que yo asumo que fue culpa, otra vez, mía, ¿no? Pero no quiere decir eso. Yo te pido perdón para liberarme y tú me perdonas también para liberarte. Pero no quiere decir que esté cediendo la responsabilidad o que esté justificando un hecho, lo que se ha cometido, no sé. Sí, yo creo que ahí es importante también matizar, ¿no? Porque cuando hay una situación, sea cual sea, ¿no? En la que nos sentimos heridos, sentimos que hay culpas, sentimos que hay resentimiento, sentimos que hay necesidad de ese perdón, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta que siempre, cuando estamos involucrados en una situación, hemos propiciado, en cierto modo, por la actuación o la inacción, que esa situación suceda. Es decir, cuando Sí. algo llega a un punto, tenemos si nos peleamos tú y yo en este momento, algo porque yo no te he dicho algo o tú he dejado de decirme, decir, O yo interpreté o tú siempre, interpretaste, al final siempre hay efectivamente, lugares, sí. siempre decir, todos estamos implicados en la situación. Entonces, el hecho de decir, cuando dices, te perdono, ¿vale? O te pido perdón en este caso, te pido perdón en cuanto a lo que te pueda haber hecho daño. No te estoy diciendo que la culpa es mía. Entonces, cuando te pido perdón, es decir, pido perdón por lo que te pueda haber molestado, Sí, que a lo mejor no era mi intención, ¿no? Entonces, la forma también. Y también es importante sí. ser, yo creo que es la sinceridad, ¿no? La autenticidad con uno mismo y la sinceridad. Es decir, a ver, porque muchas veces decimos, vale, lo he hecho sin querer, ¿no? Es decir, he actuado de una forma sin querer y eso te ha dolido, ¿no? Entonces, el hecho de decir, eso también se nota cuando uno pide perdón de corazón o no. Entonces, el hecho de decir, siento, te pido perdón si algo te ha molestado, ¿vale? Porque no Sí, era mi intención. Si realmente lo has hecho desde ahí, es decir, yo te he dicho, mira, sí, pues sí, sí. Mariel, que no me gusta para nada la camiseta que llevas. Oye, hija, es que lo siento, pero es que la veo cutre, la veo muy, por ejemplo, ¿no? Pero no te lo digo, te lo digo con esa alevosía que diríamos, ¿no? Derecho, me decía, con la alevosía para decir, es que va fatal, es que... O simplemente es una observación que, oye, pues mira, te lo he dicho con ese tono, pero no era mi intención. Entonces es Claro, importante también ser sí. auténtico con cómo lo he comunicado. Y volvemos a lo mismo, a la forma en que nos comunicamos. Es decir, ¿desde dónde digo ese perdón? ¿Realmente sale del corazón? Es decir, mira, realmente no quería dañarte, no quería provocarte ese dolor o no quería que esta situación acabase así. Ha sucedido así porque, pues bueno, no nos hemos entendido, pero no, como has dicho tú, no para decir que la mea culpa, no, la culpa no es que sea mía, es que digo, si algo de lo que he hecho ha propiciado que esto sea así y te ha molestado, pues te pido Claro, disculpas. y aquí mi responsabilidad sería, a mí esas palabras no me las tomo a nivel personal, ese comentario no me lo tomo a nivel personal, porque al final cuando hablamos, o sea, se delata más uno que el que está acusando, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí yo creo que la clave de todo esto, del perdón, incluso de la culpa, es tener esa mirada compasiva y de comprensión hacia el otro ser humano, que al final todos compartimos ese mismo deseo de estar bien, de ser felices y de evitar el dolor y sufrimiento. Entonces, si eres capaz de extrapolar eso y ver que todos lo hacen, al final todos lo hacemos de la mejor manera que sabemos en base a nuestras circunstancias y experiencias, al final te das cuenta que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar, hay algo que entender, hay algo que entender. ¿No? Cuando tú haces algo que a mí me molesta, entonces tengo que entender por qué me está molestando. Porque es que yo me lo estoy creyendo. Si me dices, Mariel, eres una fea, estás fea. Entonces, si a mí me molesta, es que yo me creo así. Entonces, está hablando de una creencia mía. Entonces, a mí me ayuda muchísimo esto que acabo de compartir, el ver que no hay nada que perdonar si no hay cosas que comprender del otro. Que es que al final no se trata, tú eres la víctima y al final en cualquier actitud o comportamiento que nos moleste, lo que decías tú antes, somos responsables al 50%, porque de alguna forma, no sé, o eres permisiva, o eres consentidora, o eres de cualquier tipo o lo atraes a tu vida de alguna forma para vivir una experiencia y crecer y evolucionar. Esa visión un poco más transpersonal, ¿no? De que al final atraemos a nuestra vida aquello que necesitamos para aprender y evolucionar. Me resuena muchísimo porque date cuenta
que hay mucha gente que dice, bueno, vale, me voy a cambiar de país para cambiar de vida completamente, ¿no? Dice, voy a cambiar de país porque mi vida va a cambiar. Pero daos cuenta, en este caso, que cuando tú cambias de país, tú vas contigo. Sí, Entonces, si tú sigues mirando sí. la vida desde tus gafas, esto tiene que ser así, y esto es así, y mis creencias son estas, te puedes ir a las conchinchinas. El problema va contigo, ¿Por qué? Porque el porque problema es eres tú. efectivamente, la Sí, situación eres tú, es decir, cómo tú interpretas la vida, cómo tú juzgas, cómo tú lo interpretas, cómo tú lo ves, cómo tú te mueves en la vida. Es decir, cuando decimos, porque a mí también esto de decir, tú atraes a la vida, ¿no? La ley de atracción, que sí es cierto y se puede ver con física cuántica, ¿no? Pero para hacer un poco más terrenal, ¿no? Para que nos sí, entiendan sí, quien sí. nos está viendo, es decir, tú atraes lo que eres o como resuenas, pero no porque sea magia, sino porque realmente tú estás mirando con esas gafas. Es Vibrando decir, en el... Sí, efectivamente. Y más que nada, si tú ves lo que decíamos, ¿no? La misma persona para mí es simpática y para ti es antipática. Es decir, si la misma persona es la misma persona para las dos, ¿por qué yo la sí, veo así? Es realmente porque tú interpretas eso así. Porque tú a lo mejor no aguantas que esa persona a lo mejor pues tenga ese tono de voz. O sea tan descarada. ¿Por qué? Porque chirría con tus patrones como tu encaje, ¿vale? Entonces ujú, realmente da igual donde te vayas. Ese tipo de tono de voz siempre te va a molestar. Entonces, ¿dónde está el trabajo en ti? Es decir, sí. ¿por qué me molesta que esta persona que tiene un tono de voz tan alto me chirría a mí? Es decir, no la Porque me está soporto. Entonces, recordando a alguien o... efectivamente, a lo mejor, pues no sé, se me ocurre, ¿no? Porque a lo mejor en mis relaciones familiares pues, he tenido a lo mejor pues, una persona que siempre gritaba y eso a mí me generaba de niña esa sensación de... Es decir, siempre observar dentro, porque lo que me chirría a mí, lo que me molesta a mí, no es que me lo hace el otro, a no ser que sea agresión física. Ahí sí, lógicamente, ¿no? Sí, Eso siempre da aparte, ¿no? Pero siempre que digo, es que no aguanto qué, ¿por qué no aguantas? ¿Qué es lo que realmente te pica dentro? ¿Qué es lo que mueve, ¿no? Esas aguas, decimos el subconsciente, es decir, pues no lo sé. Mucha gente le pregunta, chica, pues yo no sé, pero es que no la soporto. Es que no. Y no hay nada realmente. Y otra persona dice, pero sí, es súper maja, ¿no? O súper majo, y dices, pero ¿qué hay ahí? Entonces realmente ahí podemos ver que el problema no es la persona. El problema no, la forma de sentirlo está dentro, va contigo, ¿no? Es decir, como la sí, sí, piedra del sí, zapato que decía, ¿no? El otro día también sí, con una compañera. Es decir, la piedra del zapato, si tú ves la piedra en el camino, no te molesta. ¿Cuándo te molesta? Cuando está en tu zapato. Y eso es decir, vale, hay veinte sí, mil sí, piedras en sí, el sí. camino, hay 20.000 personas y están todas ahí. ¿Cuándo me duele? Cuando está en mi zapato. Es decir, ¿cuándo me duele que una persona conteste así, hable así, se comporte así? Cuando yo tengo algo en mí que hace que salte un resorte, Claro, ¿vale? Y diga, esto me conecta con una memoria o una experiencia que tuve y claro, rápidamente saco las uñas o a lo contrario, ¿no? Una persona que grita mucho, pues yo me amedranto y mi forma es, ¿no? Decimos, o me pongo gallito o me recluso porque no quiero enfrentar, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, No, es... realmente el mundo es un espejo de nosotros mismos. no, y de Entonces, el nuestras tema de... creencias al final, sí. Sí. Y Y lo de no bueno que tomarnos... es Sí, Y lo bueno que es que hay esperanza, ¿por qué? Porque si tú tienes el poder, sí, iba a decir los ovarios. Es decir, los ovarios o los cojones. ¿No? Hay un lugar. Es decir, si tú tienes la valentía, ¿no? Si tú tienes la valentía de quitarle el velo al espejo y mirarte cara a cara y decir, ah, esto soy yo. Esto me chirría porque esto lo tengo sí, aquí y esto lo tengo aquí y esto me pica aquí. Entonces, ¿qué es? Eres una persona, punto. ¿Por qué? Porque todos tenemos cosas que nos duelen y que nos pican, porque somos humanos. Entonces, sí, el sí, hecho de sí. poder mirarme al espejo y tener ese valor me permite que observar y, si me interesa, pues poder empezar a mover cosas, a poder trabajarlas y a poder Sí, sí. sanarlas. Y Que al saber fin y al eso, que cabo tú estás en es... control de todo, tú estás en control de cambiar las cosas. Es como si te miras al espejo y no te gusta la imagen que ves e intentas cambiar el espejo. Peinas es absurdo que intentes peinar el espejo, maquillar el espejo, ¿no? Al final, si tú es cambias, el reflejo será otro. Entonces, ahí está un poco la clave que acabas de dar, sí. eso totalmente, ¿no? Como decía Gandhi, cambia tú y cambiará el mundo. Exacto. Y es que lo ves así como palabras muy tal, pero realmente si te pasas a pensar y dices, claro, tú quieres cambiar el mundo, es imposible cambiar el mundo. Si eres una persona y el mundo se te escapa, si Sí, no controlas nada en esta vida, ni, vamos, ni lo que voy a hacer ahora después, ¿no? sí, Entonces sí. realmente decir, ¿qué puedo cambiar yo? Porque en lo que cambian mis gafas, como veíamos, ¿no? Me permitirá ver el mundo de otra forma. Si al Entonces, final la volviendo al realidad tema... es... Perdón. No, no, continúa, continúa. Que digo que la realidad es la que es, pero al final nadie ve la realidad como es.
O sea, al final lo vemos todos con nuestras gafas, como dices tú, ¿no? Que también utilizamos esa simbología en el eneagrama, ¿no? Que al final todos tenemos unas gafas de un color. Las mías son rosas, las tuyas azules. Y al final la realidad objetiva tal cual, no la ve nadie. Porque al final todos vamos con gafas. Efectivamente. Todos somos ciegos y cada uno lleva sus gafas para intentar vislumbrar Sí, algo, ¿no? Que es lo que dice la ciencia. Pues, si no, imagínate, cuando decían que la Tierra era plana, ¿no? Decían, la Tierra es plana, y todo el mundo, sí, la Tierra es plana. Pues perdona, ¿no? Tú que has visto parte, ¿no? Hay un cuento muy bonito también que habla de un elefante, ¿no? No sé si sabes, ¿no? el que Van está varios encadenado. ciegos. Ah, no, No, sí, hay sí, ya sé, ya varios sé. ciegos, sí, Sí, que vienen a un país y dicen, han traído de un circo, han traído un animal fabuloso, se llama elefante. Y van los 4 ciegos, van a ver al país, al pueblo de al lado, al elefante. O a ver, no, van a a tocarlo tocar. realmente, porque eran ciegos. Claro, uno llegó, se puso a tocar el culo y el rabo y decía, ah, este animal es como una serpiente, tiene... El otro decía, no, no, tiene como, es como una manguera. El otro decía, no, no, sí, es una torre por las patas. ¿Qué pasa? Que el elefante era un elefante, pero cada uno estaba posicionado en una parte del elefante y Sí, decía, sí, no, sí. no, ¿cómo puede ser que es una torre o una serpiente? No tiene ni pie ni cabeza. Pues sí, porque cada uno nos posicionamos en una perspectiva, un punto de vista, unas experiencias y una forma de interpretar las Sí, cosas también. sí, sí, sí. Porque lo mismo cada uno lo puede ver de una forma u otra y lo vemos diariamente. Es decir, para unos, a una persona fantástica, para otros la gestión de este proyecto está muy bien y para el otro esto está fatal. Entonces lo importante que es, en este caso, ser conscientes de eso. Yo creo que volvemos también al tema de mindfulness, es atención plena a qué, a Sí, ser conscientes de que todos estamos en esa situación. Es decir, que todos vemos parte de esa realidad, que todos tenemos responsabilidad. Y lo importante que es agarrar esa responsabilidad y ser consecuente, no decir, sí. vale, yo sé que esta es mi visión de la vida, perfecto. Si quieres, puedes cambiarla, si no, no la cambies. Aquí el tema no está en cambiar nada si no quieres. ¿El objetivo cuál es? El objetivo de una persona es ser feliz y estar bien con uno mismo. Perfecto. Pues haz aquello que te acerque a eso. Pero el no cambiarla, si no la cambias y atentas contra los valores inculcados, ahí vas a tener que lidiar con la culpa. Claro. La clave aquí para superar la culpa es hacer aquello que te hace sentir culpable. Bueno, a ver, es que me estoy metiendo en terreno un poco farragoso. Se trata de lidiar con la culpa, de hacerla, o sea, no dejar de hacer las cosas porque te sientas culpable, si realmente sientes que lo tienes que hacer. Digo que me estoy metiendo en un terreno un poco farragoso porque, claro, tampoco esto no es tampoco, pues ahí luego está libre albedrío de cada uno, ¿no? También. Eh, en fin, no puedes decir, no, es que me siento culpable si mato a alguien, pero voy a matar a alguien. A ver, no va por ahí No, pero sí. los tiros. Pero va con, yo qué sé, me siento culpable, por ejemplo, imagínate, me siento culpable de irme de casa y dejar a mis padres solos. O sea, al final es una sensación de culpa que o sea, si lo paras a observar bien, dices tú, bueno, no están tan mayores, no son dependientes, se pueden mantener bien. Esta sensación de culpa, ¿de dónde me viene? ¿No? Y viene un poco a lo mejor de la sensación de que tus tíos te dijeron, tú naciste para atender a tus padres y cuidar a tus padres en casa y no hacer nada más. Entonces te genera una sensación de culpa al tener que irte y hacer tu propia vida, ¿no? Entonces, en ese caso me refiero a este tipo de situaciones, ¿no? Te sientes culpable, pero hazlo. O sea, no permitas que la culpa te paralice. Entonces pasas a asumir ese yo adulto, ¿no? Hablabas tú antes de los 3 tipos de yo, ¿no? Del niño, del padre, o no sé cómo la llamabas también, y del adulto. En este caso es yo asumo las riendas de mi vida, yo decido hacerlo a pesar de sentir culpa. Decido hacer esto. Ahora, si dejas que la culpa te paralice y no salgas ahí, eres un perfecto obediente a tu clan familiar y a tu sistema de valores y creencias. Entonces, que de otra forma, dices tú, hay mucho amor detrás de ahí. Hay un amor ciego en este caso, en este ejemplo que estaba poniendo, hacia tus padres, ¿no? Pero en el fondo, en el trasfondo, hay un amor muy profundo en este ejemplo de ese hijo, ¿no? Pero se Mm. trata de que tú como adulto asumas la responsabilidad de tu vida y que no tienes por qué estar ahí. Otra cosa es que, no sé, te necesiten para algo y tú no sé, pero Sí, lo que es importante es ser coherente, ¿no? Yo creo que sí, la coherencia es
Si no eres coherente, es como ir, ¿no?, con un zapato, un tacón, una plataforma y un zapato plano, ¿no? Es decir, vas cojeando por la vida. Entonces, sé coherente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Porque la coherencia es lo único que nos va a permitir que tener un foco y encontrar esa paz. Entonces, es importante que tú seas fiel a ti mismo Sí. de la mejor manera, ¿no? Es decir, y lo importante que es, sobre todo, esta visión transpersonal que te permite que es no ser egoísta, sino mirar por ti mismo, pero al mirarte por ti mismo también ver al otro. Entonces, dentro de lo que mi responsabilidad o cómo yo hago las cosas, también verlo desde ese amor, no hacer las cosas desde el amor, que yo creo que es súper importante. Parece muy blandito, ¿no? Hablamos de amor y eso es todo. Pero no, realmente desde el amor es decir, yo lo hago porque me quiero y porque quiero, ¿vale?, lo mejor para todos, ¿no? Es decir, y el poder hacer las cosas desde ahí, como decíamos al principio, ¿no? Yo te puedo decir, pues mira, no te queda muy bien esa camiseta, y te lo digo desde dónde, pues desde el amor de decir, pues mira, yo lo veo, pero que volvemos a lo mismo, es mi punto de vista, no tiene por qué ser así. Entonces, pues yo pienso que ese color no te pega, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa es que yo te diga, es que es horrorosa, a entender qué hortera, qué camiseta te has ¿Cómo puesto, vas qué a chica, estudiar? qué ver, cómo vas así, cómo te atreves, vamos, esto queda grabado para la posteridad, ¿no? Es decir, ¿cómo decimos las cosas? ¿Desde dónde las decimos? ¿Y cómo me Realmente desde la llegan? O sea, autenticidad. están las dos partes ahí. Claro, pero eso es importante porque el cómo me llega yo ya no lo controlo. Es decir, somos Claro. responsables de lo que yo hago y cómo yo lo transmito. Por eso es tan importante la comunicación. Uy, pierdo el pinganillo. La comunicación, es decir, cómo me comunico. Para mí, mira, el otro día viendo un curso me di cuenta de que soy sensible, altamente sensible. Para el tema del que yo decía, el tono de voz, es decir, no solamente entendemos, ¿no?, las palabras, sino el tono de voz, las miradas, el body language, ¿no?, lo que es el lenguaje corporal. Es decir, la comunicación no implica solamente lo que te digo o lo que no te digo, porque los silencios también transmiten información. Entonces, el ser consciente de todo ese mundo me permite dar un mensaje más auténtico, más sincero y que a la larga, ¿vale?, la otra persona también lo podrá interpretar o no, pero yo soy más coherente y me siento más a gusto con lo que yo hago. Porque, ¿qué pasa? Que si yo quiero transmitir, por ejemplo, mira, Mariel, tengo que decirte porque es que es horroroso, ¿no? Es que, vamos, que no aguanto tu camiseta, ¿no? Luego me voy a mi casa y digo, joder, vaya mierda, lo que le acabo de decir, tío. ¿Qué pasa? Que yo he dicho lo que quería decir, porque me ha brotado decirte que yo lo que quería es que fuera guapa, ¿vale? Pero como te lo he dicho de esa manera, yo luego voy a mi casa y me voy como me voy. Oye, ¿en Diciendo, serio tienes vaya un problema mierda. con mi camiseta, Mariate? No, me ha salido porque como me han dicho esto de lo de rojo, pues se me ha quedado el rojo. Era para romper un poco aquí la... Que a veces nos ponemos muy serios en estos temas de... A veces Sí, entramos con sí, no. una... Digo, bueno, pues, Empezamos con un tema, no, a ver, la vida es eso, es decir, hay que tomárselo, y el humor es súper importante también, porque el humor rompe barreras, o sea, baja las barreras, el hecho de poder decir las cosas también, ¿no?, y romper un poquito, ¿no? Pero yo creo que estos temas son de mucha enjundia, ¿por qué? Porque nos generan realmente, pues, muchos calentamientos de cabeza y mucho dolor de corazón, realmente. Entonces, son temas que dices, vale, pero sí es cierto que con el humor todo se puede decir también. Lo mismo que estamos diciendo la comunicación, ¿no? Yo lo mismo te puedo decir, ese colorcillo como que, no sé, ¿no? O como dicen, la mona aunque se vista de seda, mona se queda, ¿no? Es una forma de decir las cosas que a lo mejor el mensaje, pues lo camuflas, el mensaje sigue siendo el mismo, pero llega de otra forma. Y lo que decías tú también, ¿no? El hecho de decir que la otra persona se cabree o no se cabree. Es que cada uno se responsabiliza, ahí no puedes entrar. Pero tú te quedas tranquilo en que lo que yo he hecho, lo he hecho de corazón, de la mejor manera que he sabido y que he podido hacer. Claro. Y ahí ya no está esa culpa y no esa necesidad. Claro, pero de decir, si yo soy capaz de percibirlo de esa forma, por eso es importante el que no, no sé si es empatizar también con el otro y el entender que el otro al final lo hace de la manera que aprendió. O sea, a lo mejor en su casa hablan de esa manera cuando era niña, pues lo normal es que le salga como le sale. Entonces, al final yo creo que, mira, en todos estos temas que estamos hablando estos días, Mariate, al final la clave es hacer consciente lo inconsciente y ser conscientes de que al final somos todos seres humanos, tú como yo y yo como tú, como dicen en la sistémica, ¿no? Que al final estamos un poco aquí para lo mismo, hemos nacido todos para lo mismo, ¿no? Que es para evolucionar, desarrollarnos y crecer como personas y seres humanos. Entonces, entendiéndolo desde esa perspectiva, a mí tu mensaje seré capaz de percibirlo desde otro punto de vista, desde otro lugar. Claro, porque si yo te digo a ti que tu camiseta no me gusta, entonces tú puedes preguntar,
pero ¿qué es lo que realmente no te gusta? Y no te quedas ahí, a lo mejor si quieres ver, ¿no? Pero Claro. el color, y a lo mejor dices, a lo mejor el color, y a lo mejor no me he dado cuenta, Sí. tú no te das cuenta que ese color a lo mejor no te favorece. ¿Y Entonces, cuál si es tú yo te lo la digo, primera reacción? Es reactiva, es de esta que borde, que desagradable, que antipática. Esa suele ser la primera reacción a nivel general, ¿no? Que solemos tener. Pero te digo, si lo veo desde fuera, digo, pues bueno, pues será su interpretación. No podemos gustarle a todo el mundo, no podemos caerle bien a todo el mundo, al final es su interpretación, ella sabrá o qué energía, porque al final somos todo energía. Entonces, si yo lo percibo desde ese punto de vista, digo, bueno, pues no me lo tomo personal porque no va contra mí, habla contra su juicio, su crítica continua que siente la necesidad de hacer, en tu caso, a lo mejor, ¿no? o también observar qué dice, o sea, ¿Qué dice ¿qué hay de de ti? eso? ¿Qué dice de mí también? Porque, vamos, como Sí, decir todo, ¿no? Todo lo que hablas es una cosa suya, ¿no? Pero sí, también, como yo lo recibo, es decir, pues a lo mejor puedo aprender algo también. Es decir, estar abiertos, ¿no? En Mindfulness decimos que es la mente de principiante. Es decir, sí. vale, no me lo tomo todo como lo que dicen. Lo que Juan dice de Pedro, más dice de Pedro que de Juan, Sí, ¿no? sí. Es decir, lo que tú me dices a mí No está más haciendo dice lo de que tú Juan que de haces. Pedro, del que Juan lo de dice. Pedro, pero sí, Sí, efectivamente, Juan que de Pedro. Entonces, en este caso, que tú puedes escuchar mi comentario, por ejemplo, y decir, vale, y esto, y a lo mejor aprendes algo, decir, ah, pues mira, yo pensaba que el rojo me quedaba bien, pero igual no me queda bien. Y te miras una paleta de colores por la tez que tienes y a lo mejor tú no eras consciente, volvemos a ser consciente, ¿no? Que tú tienes tez morena y a lo mejor el rojo pues no queda bien con la tez morena. Y descubres que, ah, pues mira, pues a mí me gusta mucho esta camiseta, mi favorita, pero a lo mejor si me pongo una de un tono más tal, me favorece más. Entonces también estar abiertos a qué puedo aprender yo de esto. No es decir solamente, Ale, todo lo que tú digas va contigo. No. ¿Por qué? Porque si no, no aprenderíamos. Es decir, aprendemos de los demás. Es decir, somos seres de encuentro y somos seres de comunicar, si no, nos morimos. Es decir, fíjate estamos cómo aquí para aprender. el tema del perdón y de la culpa, mira que al final nos desviamos, o sea, nos desviamos, todo está relacionado, porque al final todo está relacionado, ¿no? Pero que te quiero decir que da para mucho, da para mucho de esto. Totalmente, da para mucho. ¿Por qué? Porque realmente volvemos a lo Sí, mismo, a sí, mirar dentro, sí, mirar dentro. Porque es la sí. única forma, Mindfulness, el punto de partida eres tú. autoobservación, Autoobservación, observarme, aceptarme y sí, a partir de ahí responsabilizarme y a partir de ahí, ahí empezar a caminar hacia donde yo quiera. Es decir, muy bien, y sí, sobre todo exactamente. la coherencia, ¿no? El ser coherente. Pienso, digo y hago. ¿Por qué? Porque si muchas veces pienso una cosa, pero digo otra. Ay, qué guapa que estás hoy. Y digo, pienso mañana, eso es horrible. Eso no, es decir, eso en algún Sí, momento se rompe. sí. ¿Por qué? Porque cada cosa está disociado. No sé Entonces, si y hay alguna actuar en algunas pregunta aquí de consecuencias. alguien o algún comentario de alguien que quiera preguntarnos o hacer alguna, no sé, alguna aportación, algún Pues si alguien tiene alguna comentario. duda, el tema de Y culpa, el si no, tema en cualquier de... otro momento, ya cuando se vea en diferido, también se nos puede hacer preguntas o algún comentario o no sé si tenéis otra forma diferente de verlo, otra perspectiva, o queréis puntualizar algo. o alguna duda que tengáis, o incluso también si en algún momento queréis proponer algún tema, por ejemplo, también estamos abiertas a las sugerencias de que si hay algún tema, pues podéis también Sí, pues comentarlo para que veamos también desde ese punto de vista alguna situación, que estamos abiertas a claro. ello. Desde la vista transpersonal que compartimos Mariate y yo, pues aportaremos nuestro granito de arena. Con situaciones del día a día para Claro, que podamos ver, ¿no? sí, Pues esa sí, sí, sí. perspectiva, ¿no? De situaciones diarias que vemos, pues eso, que nos acercan un poco Cotidianas al más. final que nos pasan a todos, porque todos los seres humanos compartimos un montón de experiencias de este tipo. Culpa, de Claro, perdón, remordimientos, de... Sí. y eso nadie está libre de eso, incluso como dicen Sí. los maestros más iluminados, ¿vale? Todos estamos ahí, es Nada, decir, nada. Sí, el ser humano lleva eso sí, sí, intrínseco en sí. él, es decir, el hecho de decir, mira, me siento, que bien me siento, te perdono, no te perdono. Es decir, son juegos en los que Sí, entramos y realmente merece sí, la sí, pena sí. jugarlos, porque se Sí, sí. aprende muchísimo y se gana Ahí muchísimo, está. sobre todo en autoconocimiento y decir, pues anda, pues soy así, y soy Sí. así, y ya está, y el mundo me ha hecho así, pero me ha hecho así, Ujú. pero yo me puedo moldear. Sí. Igual que la neurociencia ahora, ¿no? Que a veces vemos que el cerebro no se puede moldear y Neuroplasticidad del podemos cerebro, sí. esculpir en nuestro propio Sí, cerebro, como decía Ramón y Cajal, pues lo mismo sí. en nuestra personalidad. Yo soy así, bueno, yo soy así hasta este momento. Pero si algo no me funciona, tengo Nos vamos las cambiando. herramientas o busco herramientas que me permitan cambiar eso que no me gusta.
Entonces, como ir con un vestido muy ajustado y te vas y dices, no puedo respirar, pero lo que tengo. Bueno, pues allá tú, vete con Mira, el están vestido, ¿no? preguntando algo ahí, Mariate. No sé si lo A lees. ver. Yo como tienes la cuenta, tú, estamos en tu perfil, no lo leo A ver, bien. espera, sí, un momentito. Es que estoy aquí todavía. A ver, es que me aparece una persona. A ver si. Hola, a través de la culpa y el perdón hay que trabajar el rencor. Claro, porque el perdón está conectado a que cuando no hay perdón hay rencor. Sí. Es decir, si tú hay una relación en la que una discusión, ¿vale? Pues entre dos amigas, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el rencor, ¿qué es? El seguir culpando, es decir, están las tres Ausencia de perdón. involucradas. Ausencia de perdón y presencia de culpa. Porque el rencor, ¿qué es? Hay rencor porque tú consideras que la otra persona lo ha hecho mal. ¿Sí? Es decir, yo hay rencor porque fíjate, ¿por qué hay rencor? Porque fíjate tú que quedamos para irnos a la fiesta, no, me dijo que no iba a ir y luego se fue con otra amiga. Aquí hay culpa. ¿Culpa de qué? La culpa es de ella porque no me quiso llamar, o la culpa es mía porque no insistí. Es decir, los tres están involucrados. Es decir, cuando hay un rencor es cuando se encona esa culpa. Cuando no soy capaz de liberarme. Cuando no soy capaz de perdonar y decir, bueno, pues a lo mejor hoy a mi amiga no le apetecía ir Sí, conmigo sí. y se ha ido con otra persona. Y yo no acepto eso. Por lo tanto, culpabilizo a la otra de que no quiera estar conmigo. No soy capaz de ver que a lo mejor pues no se acordó o pensaba que a mí no me apetecía o simplemente hoy no me apetece estar contigo, que no quiere decir que no te quiera, sino que hoy me apetece estar con otra persona. Yo lo veo como la ausencia del perdón. Es decir, cuando no perdonas, estás anclado a esa emoción de ira, de resentimiento, que te ancla un poco al pasado, ¿no? El perdón te libera de ese rencor y de esa ira. Al final, el perdón es la comprensión profunda de que no hay nada que perdonar, de que realmente hay algo que entender, una situación que entender, que habla del otro, de su difícil situación o experiencia, entonces no hay nada que perdonar. Ese es el perdón auténtico. El perdón no es un concepto que tengas que aprender desde la mente o llevarlo desde la palabra, decir te perdono, no. Es algo que tienes que sentir desde el corazón. Y una vez que lo sientas, el rencor y la ira van a desaparecer, porque vas a llegar a un nivel de comprensión profunda de, pues lo que ya no me quiero repetir, de que no hay nada que perdonar, sino una situación que entender. ¿Por qué pasó eso que pasó? O esa situación en concreto, ¿no? ¿Y para qué, sobre todo, no? El para qué, porque decimos, Sí, 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 yo sí. puntualizaría también el hecho de decir el perdón hacia la otra persona, comprender a la otra persona, pero también comprender por qué yo me sentí así. Porque en este caso, por ejemplo, lo de las dos amigas, en la que yo me siento, la culpa es suya, no la perdono porque no me ha llamado. Y se ha preferido irse con otra persona. Ahí también hay un sentimiento de qué. Hay un sentimiento de abandono. Me siento abandonada. ¿Por qué? Porque no ha querido venir conmigo. Entonces también es observar, aquí es oreja dentro, oreja fuera, ojo dentro, ojo fuera. ¿Eso quiere decir? Que yo estoy mirando fuera, gracias al perdón, perdono a la otra persona para soltar a esa persona, es decir, ya no estoy enganchada a esa situación, pero al mismo tiempo estoy mirando dentro, porque volvemos a decir, lo de fuera es un reflejo de dentro. No hay nada que perdonar en el momento en que comprendes que esa persona tenía, en este caso, ganas de irse con su amiga y no le apetecía venir conmigo, y comprendo que yo me siento abandonada o me siento defraudada cuando otra persona realmente no quiere estar conmigo. Y eso es lo que tú tienes que observar. Porque cuando una persona está a gusto, es decir, cuando tú ves tus heridas, ¿no? Entraríamos aquí en el tema de heridas, ¿vale? El tema del abandono, ¿no? ¿De dónde me viene esa sensación de que si Rechazo, no, sí. el rechazo, ¿no? Que todos queremos estar, queremos pertenecer a un grupo, eso forma también parte del, ¿vale? Del ser humano, es decir, queremos estar integrados, que no se nos rechace, sentirnos que formamos parte. Entonces, poder comprender también que el hecho de que una persona no quiera estar ahí conmigo no me hace ser inferior ni perder valor. Y el comprender eso y ser capaz de sostener esa situación y esa emoción de decir, vale, no ha querido estar conmigo, pero no pasa nada porque estoy conmigo misma. No sé si me explico. Es decir, observar que toda herida, es decir, todo lo que volvemos al mismo, me pica es porque hay una herida. Cuando te echan agua oxigenada a una mano que no tiene herida, no te lo notas. O alcohol, No lo peor. escuece, sí. Pero si echas alcohol o agua oxigenada y hay una herida, Te pica. escuece, Entonces, sí. o sea, te escuece. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso tú te estás notando que el hecho de que no queden conmigo me produce algo. Ahí es donde miramos afuera, perdona a esa persona, pero luego el trabajo, que el gran trabajo que tenemos es el mirar hacia adentro y decir, vale, ¿y esto cómo resuena en mí? ¿En qué me afecta a mí? ¿Qué me hace pensar en mí? Por eso es tan importante el ver cómo funciona nuestra mente, el conocer a qué nos enganchamos cuando una persona no cuenta conmigo.
qué memoria, qué pensamientos. Entonces, ¿para qué? Para ir desgranando y ver cuál es nuestro patrón de pensamiento. Por eso es tan importante el trabajo muchas veces que decimos, ¿no? Hoy leía, creo que una compañera, una amiga que tenía creo que ha sido Alba, no sé si está por aquí, me ha parecido ver, que ponía que no hay ningún problema ni en un psicólogo o en un especialista cuando uno no se siente bien, algo así, ¿no? Era el mensaje, ¿no? Es decir, porque no tenemos herramientas, no nos han enseñado. Entonces, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Es decir, la única forma de conocer al otro es conociéndote tú. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te conoces, ves cuáles son tus heridas, cuáles son tus defectos. Es decir, defectos en cuanto a qué cosas que me hacen sufrir. ¿Por qué? Porque yo busco la perfección de forma voluntaria, ¿no? Entonces, el hecho de poder encontrar a alguien que me ayude a buscar herramientas para conocerme, me va a permitir vivir conmigo más a gusto. Que al fin y al cabo tú vas a llegar al fin de los días contigo mismo, no con nadie más. Es decir, tú naces contigo y te mueves contigo. El resto viene ni mal. Tú eres el protagonista de tu historia, de tu vida. Entonces el resto, bueno, están ahí, más o menos, dependiendo de la cercanía, no de la sangre, pero el resto son actores que están ahí ¿para qué? Para tu obra de teatro o para tu película. Entonces, cuanto mejor te lleves contigo, te conozcas tú, mejor vas a poder desenvolverte con el mundo. Y sobre todo contigo misma. Si hemos contestado a... No veo desde Sí, aquí la persona que lo hizo. no sé si hemos contestado, ha quedado, bueno, no sé si te ha servido la respuesta o nos hemos ido un poco a divagar. Sí, no sé si... A ver, es que me aparecen los mensajes, sí... Es que yo no veo, o sea, los veo como muy pequeños, no sé si, te digo, Sí, es que aparece... como es tu perfil, yo no sé si los ves tú mejor, ¿no? Que yo. Sí, a ver, creo que... A ver, ¿sí está el mensaje? Ah, sí, gracias, sí. Ah, perfecto. María José. Vale, es que a veces me aparecen las nuevas tecnologías, estamos en ello. Vale, perfecto, María José, pues muchísimas gracias por participar también, ¿no? Que lo interesante de estos encuentros es eso, que tengáis dudas, que podáis exponer, que sirvan para qué, para que podáis, pues eso, si sacáis alguna pildorilla o alguna pepita de oro que os podéis llevar y podéis utilizar y aplicar en vuestro día a día, que realmente la vida es eso, es un laboratorio, yo no me canso de decirlo, es decir, aplicamos error, 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 acierto, error, error, error. Y no quiere decir que cuando aciertas con una, lo aciertes para siempre, porque la vida es una espiral, no es un círculo. Entonces la vida es decir, paso una vez, acierto y vuelvo a pasar por lo mismo, pero cuando pasas por lo mismo pasas con un nivel de conciencia distinto. Sí. Entonces es como subir una escalera de caracol, entonces tú pasas por el mismo punto que el escalón de abajo, pero estás a un nivel superior. Entonces ya cuando pasas por esa misma situación, por ejemplo, en el caso de la pelea con la amiga, ¿no? Es decir, cuando vuelva a dejarme otra vez, a dejarme no, ahí está el sentimiento de rechazo, ¿no? Cuando vuelva a irse esa amiga con otra y no cuenten conmigo, yo ya habré observado que esa persona tiene derecho y a lo mejor le apetece estar en ese momento porque quiere contar. Y yo también me he observado a mí ese rechazo, ese sentimiento de rechazo, y ya no me siento más a gusto. Es decir, pues no, porque comprendo. Entonces vuelves a pasar por la misma situación, que las situaciones se repiten, nos pone a prueba la vida. Y todo se repite. Te vayas donde vayas, vas a volver comprender profundamente las situaciones que la vida nos va presentando. No llevarlos solo a lo mental, ¿no? Es bajarlo al corazón. Bajamos de la mente al corazón. Recordar del verbo corti, del verbo pasar por el corazón. Lo que pasa por el corazón no se lo olvida. Pero aquí en inglés lo dicen muy bien, porque nosotros decimos, apréndete de memoria. Y ellos que dicen, learn by heart, aprende con el corazón. Sí. Lo que pasa por el corazón, lo que vive, lo que experimenta, lo que... No había caído en esa expresión, pero sí que es verdad. Sí. Claro, es decir, tú lo que pasas por la mente, pues vale, como los loros, lo paso por la mente, lo racional, la que manda la loca de la casa, ¿no? Sí. Pero no, cuando tú pasas por el corazón lo vives, lo sientes, lo experimentas, es cuando lo transmites realmente y cuando se queda, se impregna. Porque el corazón, pum, bombea sangre a todo el cuerpo. Te da una comprensión profunda de que las situaciones se dan por alguna razón y a lo mejor esa persona necesitaba pasar por ese tipo de experiencia para evolucionar y tú necesitabas también vivirla de esa forma. O sea, al final se trata de comprender que hay un orden en el universo que al final, bueno, las cosas pasan como tienen que pasar y de la forma que tienen que ser. Aunque no nos gusten. Es decir, las cosas que pasan para algo y siempre pasan para algo. No somos capaces de verlo y muchas veces por eso es importante también, en terapia hacemos la línea de la vida, ¿no? El poder ir marcando los hitos, los hechos, las circunstancias, cómo se repiten o no se repiten. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver muchas veces cómo una situación en la que dijimos lo peor de mi vida se ha convertido en ¿qué? En un gran aprendizaje que luego me ha permitido subir de escalón y subir de nivel. Y la situación se puede volver a repetir, pero con esa visión es como subir una montaña, ¿no?
vas dando la vuelta a la montaña y Sí. desde aquí solo ves ya el valle o ves solamente los arbolillos, pero cuando pasas por el mismo sitio vuelves a ver el mismo paisaje, pero con una perspectiva más amplia. Entonces la vida Sí, te va a sí, sí. llevar 20.000 veces a pasar por el mismo sitio para decirte, te examinamos otra vez. Esto es un examen continuo. ¿Has aprendido? Sí. Bien, súbete de nivel. ¿Has pasado? Sí. Si no, vuelves a bajar. Es decir, hay veces que Un bajamos juego, otra es un vez. juego. Es un juego y nunca es Sí, ascendente. Es decir, hay veces que, como en Mario Bros, pasas 3 pantallas y de repente sí. te toca la seta y vuelve al centro o se vuelve al Además, te vuelven principio. a pasar las mismas pruebas para ver, para verificar que lo has aprendido. Es decir, Sí, 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 sí. suspendiste 2 veces en 2 experiencias muy similares. Vamos a ponerte la tercera a ver si es verdad que has aprendido. Y Te como pone a prueba la sigas vida. cayendo con la misma piedra, volveremos a pasar el examen y vamos a ser eternas estudiantes. Bueno, siempre lo somos, ¿no? Pero Somos, siempre lo somos, pero sí. pasando la misma prueba, vamos. Pero ¿sabes qué pasa en esos casos también? La importancia del no ser consciente. Si tú no eres consciente, lo que hace es que te anquilosas más, es decir, te fosilizas. Porque si tú te niegas a ver, te niegas a Sí, mirar y te niegas a crecer, ¿tú qué estás haciendo? Te estás fosilizando, es decir, no, de aquí no sí, salgo, yo me quedo como estoy. Pues la vida cada vez, como la vida que quieres que te rompas y te sí, rindas, cada vez te va a sí. dar el golpe más fuerte. Ahí Entonces está. tú vas a En caer, las vas a pruebas caer, van a vas a ser caer. peores, sí. Y tú dirás, Sí. pero otra vez, y tú Y vas a peor perder. todavía. Y... Sí, sí, sí. O Entonces sea lo que importante es, aprendamos a leer y a interpretar las señales y ver qué nos quiere enseñar la vida con cada experiencia y cada situación. Solo y así coger, iremos pasando de nivel, como dices tú, como Mario Bros. Iremos sí. pasando al siguiente nivel. Y volveremos a bajar, pero con Sí, otro nivel de conciencia. Es decir, sí, volverás al sí. principio, pero con otro nivel de conciencia. Volverás a subir la misma escalera que todos los días, pero sabrás que desde arriba se ve otro paisaje. Es decir, Sí, puedes sí, subir la sí. misma montaña 20 veces, pero una vez que has subido arriba ya eres capaz de saber y decir, ah, no, desde aquí veo todo el llano. O sea que nunca nunca somos la misma persona, ni ahora ni dentro de 5 minutos, porque siempre aprendemos. Y ya no eres la misma persona que hace una hora cuando empezamos esta charla. ¿Por qué? Porque hay algo que se te habrá quedado. Y ya esa visión, la pongas en práctica o no, eso está ahí. Y en algún momento, pues La igual lo semilla coges está o ahí. no. La semilla está, unas veces brota, otras veces no, otras se Sí, marchita, pero bueno, ahí está el germen. sí, sí, Bueno, sí. compañera, creo que esto se nos corta, creo que Bueno, es una horita. Llevamos casi sí. una horita ya, 28. Ah, Un vale, vale. placer. Igualmente, muchísimas gracias, Mariate. Gracias a todos los que habéis asistido y Muchísimas habéis gracias. compartido y por vuestro tiempo y espacio. Y nada, nos emplazamos ya para el siguiente jueves a elegir otro tema también, esperamos que de interés para todos vosotros. Muchísimas gracias por este espacio y Gracias, lo dicho, Mariate. Gracias a todos. Un besito muy fuerte y que tengáis buena más semana. soluciones. Igualmente, Hasta chao. luego. Hasta luego. A ver. Ay, otra vez me pasa igual, no sé cómo me salgo. Ay. Cierra aquí y se va.